Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Cuevas, eh, soy artista plástico, artista visual, me dedico principalmente a la pintura y al dibujo, pero desarrollo también muchas actividades como instalaciones, creación de objetos artísticos, performance, videoarte. Me gusta el arte en todas eh, en toda su magnitud abarcativa. Eh, pero bueno, el tema que nos reúne hoy es justamente el arte con un valor agregado, que fue lo que siempre sentí siendo artista. ¿Qué más hay? Solamente crear obras bellas para embellecer lugares, eh, decorar. A mí eso me quedaba muy vacío. Entonces, ya desde muy joven, cuando después de terminar el secundario, que empecé a hacer mis primeros caminos del arte, eh, paralelamente me sentí atraído y empecé a ir al Hospital Borda, al Hospital Neuropsiquiátrico Borda, a los talleres de arte que habían ahí. Me gustaba ir y quedarme dibujando con los pacientes. Me parecía muy interesante las cosas que dibujaban, lo que pensaban, cómo generaban eh, las imágenes, cómo desarrollaban la creatividad. Eh, entonces, eso fue en el año eh, 89, 90. Mis primeras visitas al Hospital Borda. Bueno, luego estuve viviendo 10 años en Europa, en España y en Alemania. Y en un, más o menos en la mitad de mi estadía en Europa, decidimos hacer un viaje con el doctor, con un psiquiatra, el doctor Damián Berestein, un viaje a África Central. En ese viaje, el doctor iba a investigar psiquiatría transcultural, que es lo que en un lugar del mundo es normal, en el otro lado es una locura. Como pasa, ¿no? Con costumbres de países que las vemos y nos parecen incluso aberrantes, y en esos lugares les parecen tal vez cosas nuestras de la misma manera. Entonces, el doctor fue a investigar psiquiatría transcultural y yo fui a pintar, a desarrollar mi obra. Llegamos hasta el país Dogón, África Central, lugares muy, muy alejados de la mano del hombre, de la civilización que estamos acostumbrados a conocer, eh, lugares con extrema pobreza. Fue un viaje muy, muy impactante, siendo que estaba viviendo en Europa. Ya nada me resultó de la misma manera al volver. Eh, los parámetros de las necesidades que se nos imponen, que nos venden, que creemos que necesitamos, uno cambia totalmente el punto de vista. Bueno, después de 10 años vuelvo a Argentina, intentando insertarme en el mundo del arte, eh, pero venía con mucha ansiedad, con mucha energía, muchas ganas de mostrar lo que hacía, pero claro, ausente 10 años del arte argentino, no era fácil entrar a mostrar, estaban las vacantes ocupadas, más o menos por así decirlo. Eh, las galerías ni me querían mirar el trabajo. Entonces, con esta ansiedad que me provocó, recordé que de mi visita al Borda cuando era muy joven, 20 años atrás. Eh, bueno, un amigo psicólogo, el licenciado Diego Granata, trabajaba en el Borda, en el pabellón de adicciones. Le pido si él me podía hacer entrar para... Simplemente yo quería ir a volver a dibujar en una mesita con los pacientes como lo había hecho cuando comencé con mi carrera.
quería despojarme de esta necesidad de triunfar, de mostrar en galerías, de estar relacionado con todo este mundo tan frívolo, preciosista. Yo quería volver a las bases. Bueno, me dice que sí, vamos al hospital, me presenta al doctor Camarero, es un psiquiatra, director de un sector del hospital. El doctor me recibe muy amablemente, me dice que él estaba intentando reabrir el centro cultural del Hospital Borda, que estaba abandonado desde hacía varios años por ciertas gestiones eh, políticas. Había quedado cerrado, abandonado, totalmente derrumbado. Eh, bueno, yo no quería aceptar semejante responsabilidad. Él me estaba proponiendo que yo eh, lo abra con él al centro cultural y desarrollemos ahí las tareas artísticas. Bueno, me lleva al edificio, era un pabellón entero. eh, Abre las puertas, abre el candado, estaba cerrado, abre el candado y me encuentro con un edificio enorme, techos caídos, lleno de palomas adentro haciendo sus necesidades, todo sucio, inundado, y dentro había una colección infinita de obras de los pacientes, todas colgadas en las paredes, pero también en el piso, montañas de cuadros en el piso, literalmente montañas, un cuadro arriba del otro, mojados, pudriéndose, eh, era, bueno, polvo, pulgas, era un verdadero caos. La imagen con la que me encontré era eh, una imagen dantesca. Eh, claro, yo quería ir a estar tranquilo, a dibujar, y me estaban ofreciendo ese lugar que era el fin del mundo. No, bueno, no quería, pero volví a ir, empezamos a arreglarlo, era un lugar maravilloso. Yo quería recuperar esa obra, me parecía aberrante que esté tanta cantidad de obra tirada en el piso, mojándose. Resulta que hay un movimiento cultural, eh, el Art Brut nace en Europa, en Francia, lo crea, lo nomina un artista llamado Dubuffet, eh, creo que en los años 60 aproximadamente. Este artista eh, le da un carácter al Art Brut, un carácter de arte. Como está el cubismo, el impresionismo y tantos movimientos artísticos, este artista dice, la obra psiquiátrica, la obra de los pacientes psiquiátricos, no es algo menor como se era considerado, era una obra hecha eh, por un idiota, era una porquería la obra. Así era como el concepto. A veces los conceptos tienen que ir evolucionando. Entonces, ahora este artista Duffet le da el nombre de Art Brut. Es como una piedra en bruta, en bruto, como una piedra en bruto, un diamante en bruto, el Art Brut. A tal punto llega este concepto que en Suiza hay un museo de Art Brut, en Francia hay un museo de Art Brut que tiene tanto, tan importancia, tanta importancia como cualquier otro museo del mundo de arte contemporáneo. Eh, entonces, nosotros teníamos el Art Brut de Argentina bajo agua, bajo excremento de paloma, pudriéndose, un desastre. No podíamos permitir eso. Yo no podía permitir eso. Comenzamos a recuperar la obra, a colgarla, sin ningún tipo de subsidio, de sponsor, de nada. Estábamos totalmente haciéndolo a pulmón. Un año trabajando, recuperando el espacio, con los pacientes y el doctor encargado. En un momento se me ocurre
era muy desolador porque también eh, yo ponía algo, venía un paciente, lo sacaba, lo ponía en otro lado. Era como el criterio, no había estructura, claro, en el Borda, ¿qué estructura va a haber? Los pacientes justamente si tuviesen estructura, por ahí estarían funcionando en la sociedad. Están sin estructura. Ponía una obra en tal lado, cuando iba al día siguiente ya no estaba ahí. ¿Dónde está la obra? No, eso ahí no va. Claro, el criterio era sin criterio. Bueno, se me ocurre, me vino a la mente un día pensando en los pedidos de dadores de sangre, que, que siempre de chico me acuerdo que mirando la tele decía se necesita dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Se me, se me ocurrió eh, pedir, hacer un video y de pedir, se necesita dadores de arte, de cualquier grupo y factor. Este video lo pueden ver en internet, dadores de arte. Si googlean dadores de arte, en YouTube lo pueden encontrar. Este video se viralizó, salió en los diarios, salió en todos lados. Eh, y comenzaron a llegar los artistas. Los artistas, la idea era que venían, donaban su obra, pero donaban su tiempo también, principalmente su tiempo, el tiempo para compartir con los pacientes, porque los pacientes estaban enviciados de sí mismos. Claro, hay mucho abandono, mucha gente no tiene visitas. Entonces, si lo único que ven es más gente con la misma locura, ¿cómo hacen para entender que hay otro concepto de vida, otra forma de llevar la vida adelante? Eh, entonces, al venir los dadores de arte, comenzaron a interactuar de una manera maravillosa, generando lazos de amistad, eh, mucho cariño, relaciones muy intensas se generaron, intensas hablando en buenos términos, ¿no? En buena energía. Eh, y los talleres que estaban vacíos, de repente un lugar enorme donde yo trabajaba en una mesita dando algún taller con los pacientes principalmente del pabellón de adicciones, pero de todo el hospital, de repente comenzaron a llenarse de mesas, de muchos artistas, trabajando con muchos artistas, con distintas oficios, soldadura en hierro, pintura, dibujo, escultura, música, teatro. El centro cultural floreció con los dadores de arte. El concepto fue maravilloso, cómo se expandió. Como les decía, si buscan, si investigan dadores de arte, simplemente escribiendo dadores de arte en Google, van a poder ver la inmensidad de acciones que desarrollamos. Comenzamos a salir del hospital eh, con los dadores de arte internos, porque los pacientes también comenzaron a hacerlo, internos y externos. Comenzamos a ir a mostrar la obra del Borda en distintos espacios de arte reconocido, del arte eh, más donde se desarrollan las muestras normalmente, donde la gente va, eh, pasa un momento agradable, eh, espacios bellos de casas de arte y totalmente distinto a lo que era el espacio que nosotros manejábamos. En un momento, entonces, los pacientes comenzaron a verse, a relacionarse, no solamente adentro, sino afuera, con todo tipo de gente. Se rompió la barrera, la pared del adentro y el afuera. Un día hicimos una muestra, yo hacía una muestra en una galería muy reconocida de Palermo, y
siempre invitaba a algún paciente a exponer. Bueno, uno de los pacientes eh, llevó su obra. Antes de llevarla, la, eh, tuvimos que sanar a la obra. La obra estaba toda llena de cucarachas, toda llena de cucarachas. Eh, Era como una pesadilla, una película de terror. Habían anidado en la obra. El paciente me decía, no, para que se la saco. Y sacudía la obra arriba de su cama. Las cucarachas caían como si fuese un río, una cascada de cucarachas. Se iban para abajo del colchón. Era realmente eh, tremendo. Pero, claro, cuando llevé la obra a la galería, la galerista le dio un ataque porque se le iba a llenar la galería de cucarachas. Entonces resolvimos eh, poner las obras envueltas al vacío, en bolsas. Eh, porque y se continuaban viendo las cucarachas adentro de la bolsa. ¿Por qué mostrar algo disfrazándolo de otra cosa y no como realmente es? ¿Por qué estar disimulando las condiciones en las que estaban estos pacientes viviendo, ¿no? Es como cuando se ven fotos de África y luego uno está en el lugar y claro, en las fotos no sale las moscas, por ejemplo, que están por todos lados, no sale el olor ya que no tienen cloacas, el olor de las aguas hervidas, de las calles, no sale la foto hermosa con el atardecer, claro, pero ¿por qué deformar algo que transformarlo visualmente, embellecerlo cuando la realidad no es así? No, mostrar la realidad cruda hace que tomemos conciencia también. Esa era la idea también, la obra que genere conciencia de dónde venía y cómo estaba el artista a la hora de crear, porque si no, vamos a las muestras, están los cuadros colgados, todo perfecto, pero el artista cómo las creó, en qué situación las creó, cómo era su estado de ánimo, nunca está como apartado siempre. Bueno, en este momento la idea era que no se separe tanto una cosa de la otra. Pudimos llevar a los pacientes por distintos lugares del país, viajamos, incluso en una oportunidad nos invitaron de Goya, Corrientes, ya que José Tiburcio Borda, el que lleva el nombre del Hospital Borda, era un psiquiatra nacido en Goya, él vino a Buenos Aires, se creó el Hospital Borda, nosotros volvimos a Goya, fue como un efecto boomerang, volvimos a Goya con los pacientes a hacer una muestra de Art Brut. En esa oportunidad creamos un movimiento artístico, el movimiento Extra Brut, haciendo un juego de palabras con el champagne, con el Extra Brut, ya que en las galerías están la gente de fiesta, tomando champagne, pasando un momento agradable. Ahora en este momento, en esta oportunidad, el Extra Brut hacía referencia a que los pacientes también podían pasar momentos agradables, empezar a funcionar en la sociedad con estas obras de arte que eran generadas por ellos mismos. Eh, el arte, cuanto más personal, cuanto más uno le pone su impronta, más representa al espíritu del ser humano. Eso es lo maravilloso. Si todas las obras de arte fuesen iguales, sería aburridísimo. Entonces, los pacientes comenzaron a tener ese poder en sus manos de que solamente ellos podían hacer su obra, no otra persona. Entonces, si solamente ellos tenían ese poder creador, nadie se los podía quitar. El concepto es maravilloso. Eh, bueno, creamos el arte extra brut y después comenzamos a trabajar en una galería en Palermo, el Vallo del Matone, donde era la primera galería donde se mostraba
y la primera y la única galería donde mostrábamos el Art Brut argentino, con el concepto de Extra Brut. No solamente íbamos a lugares de arte reconocidos, bueno, llegamos a mostrar obra del Borda en el museo, en el Malva, eh, en la Feria de Arte Arte Va, una feria totalmente elitista. eh, Conseguimos un lugar importante para mostrar la obra del Borda. Se abrieron las puertas para todos lados. Pero también comenzamos a ir a lugares marginales, por ejemplo la cárcel de Florencio Varela. eh, Ahí también fuimos con los pacientes, con los dadores de arte, hicimos varias jornadas de arte y reflexión, hicimos finalmente una muestra. En esa oportunidad un muchacho que estaba preso me dijo algo que fue revelador. Él me dijo, a mí de chico me viví en la calle, me pegaban, tuve muchos problemas, estuve en distintos reformatorios, tuve una vida muy dura. Me dice, pero a mí nadie me dijo jamás que existía el arte. Nadie me dijo jamás que existía el arte. A mí eso me descolocó, porque el arte para mí es como, es normal, todos sabemos que existe el arte. No, él me lo dijo bien claro, nadie me dijo que existía el arte. Era un muchacho que tendría 35 años. Él estaba fascinado con su hoja, haciendo unos dibujos. No lo podía creer que eso existía, que se podía hacer. Se le había abierto una conciencia nueva en la mente. Entonces yo dije, claro, si hay gente que no sabe que existe el arte y de repente uno le cuenta, le dice, se lo explica, y esta persona puede comenzar a vivir una vida con otros parámetros, entonces hay que empezar a contarle a la gente que existe el arte. Comenzamos a ir a barrios de emergencia, comedores infantiles muy, muy carenciados. Fuimos a hacer trabajos con los dadores de arte recuerdo un comedor que funcionaba de noche, de los hijos de los cartoneros. Mientras los padres trabajaban, el comedor funcionaba de noche con todos los niños. Comedor y guardería. Fuimos a muchos barrios de emergencia, trabajamos con muchos niños y también generábamos obras que después se subastaban eh, en lugares de alto nivel adquisitivo. Se subastaban, generábamos dinero con esta obra que iba absolutamente destinado al centro cultural. O sea, no teníamos sponsor, nunca lo tuvimos, nunca tuvimos ayuda económica. La generábamos nosotros, la generaban los pacientes, la generaban los dadores de arte, todo para el centro cultural. Eh, fue, Fueron momentos fue un boom de... Todos nos llamaban, ¿no? Querían que vayamos a participar en muchos eventos. eh, Notas en la radio, en el diario, en la televisión. Bueno, por suerte, el centro cultural, en un momento yo tuve que dejarlo, después de 2 años, porque tenía que seguir mi camino y tampoco era mi idea quedarme eternamente trabajando en el neuropsiquiátrico, porque uno también se va contaminando de esta locura que eh, la verdad que hay que ser muy fuerte para poder estar tantos años sin confundirse, sin que a uno se le empieza a mover el límite, los límites. Bueno, pero la idea era que el centro cultural siga funcionando independiente. Hoy en día sigue funcionando, es un lugar maravilloso, lo pueden visitar. eh, Está Fue declarado de interés cultural el centro cultural con el Art Brut argentino. Los pacientes lo manejan junto con el doctor Camarero y en un momento construimos un elefante tamaño natural de cemento. Eh, un elefante que finalmente uno entraba al hospital y a lo lejos veía un elefante. Era
una imagen maravillosa. Un elefante que en un primer vistazo, como era de cemento, tenía el mismo color que un elefante, era realmente en la mente, quedaba en shock viendo eh, cómo hay un elefante suelto en el Borda. Bueno, esa sí fue una donación por la idea que surgió. Se me ocurrió hacer un elefante de alambre. Yo quería hacer un elefante de alambre y papel maché. De repente, una, una dadora de arte dijo: no, hagámoslo de cemento. Bueno, conseguimos la donación de 1 tonelada de cemento. Trabajamos como 50 personas en ese elefante. Así que ese es como un icono fuerte de todo lo que ocurrió en aquellos años. Eh, en otra oportunidad fuimos a trabajar a la casa Angelman también, donde hay niños, el síndrome de Angelman es un autismo hiperactivo. Fuimos con los pacientes a trabajar. Un paciente dijo: pensar que hay gente que está peor que nosotros. Los niños eran muy movedizos y metían las manos en los cables. Era una situación compleja, ¿no? Porque los padres tienen que estar todo el día atentos, mirando, bueno, mirando que no que ocurran tragedias. Con estos niños también desarrollamos la obra, manos manos en los cuadros, en la pintura. Fue un momento así muy expresionista, maravilloso. Esa misma obra que realizamos fue subastada, destinada los fondos a la Casa Angelman. Con el arte pudimos revertir muchas situaciones, eh, generar lazos humanos, generar dinero para poder seguir avanzando en cada uno de los lugares a donde íbamos. El arte es muy sanador, protege a uno porque lo concentra y lo apasiona en algo. A mí realmente me salvó en mi vida, en mi adolescencia, toda la vida tuve la pasión. eh, no, Muchas veces cuando uno es joven se mete en problemas por inconsciencia. A mí esos problemas me pasaban por al lado, me tentaban, pero yo tenía la pasión. Entonces, como decía de este muchacho que estaba en la cárcel, nadie me dijo que existía el arte. Qué importante decirle, llevarle a la gente, encenderle la llama, el piloto automático, que quede encendida la llama, eh, para, para poder tener un objetivo, algo para hacer. Algunos tienen otros objetivos infinitos, pero el que no tiene ningún objetivo, ningún lugar donde poner su energía, su concentración, cuánta frustración, cuánta gente trabajando de cosas que no les gustan, frustrados, odiando a sus jefes, esperando que llegue no sé, las vacaciones, el fin de semana, que no le alcanza la plata. ¿Por qué no encenderles la llama para que encuentren su expresión? Es como una firma. El arte es puramente creación y expresión propia. Bueno, encendimos la llama en muchos lugares. Cada vez que un dador de arte se iba de viaje, llevaba obra del hospital al exterior. Hicimos muestras de Art Brut en Miami, en Art Basel. Es una feria de arte muy reconocida. Ahí estuvieron las obras del Borda, en Punta del Este, en Berlín, en la Kunsthaus Tageles, en la casa de arte más importante que existía en Berlín, estuvo la obra del Borda. En una oportunidad un dador de arte se fue a Sudáfrica, ahí estuvo la obra. La obra salió y se mostró en todo el mundo. El Art Brut de Argentina. Qué maravilloso, ¿no? Yo, como decía, cuando me fui del hospital, seguí trabajando con el psiquiatra, el doctor Damián Berestein. Con él habíamos hecho una galería cuando volvimos antes de abrir en el Borda, el centro cultural. Hicimos una galería en su consultorio psiquiátrico, donde eh,
De día él trabajaba con sus pacientes mostrándole la obra, de noche hacíamos las muestras, las vernissages, venían el público a ver las muestras. Eh, Ahora, hoy en día, muchos años después de haber ido a África con el doctor Berestein, seguimos trabajando juntos. Hacemos terapias, él me envía a sus pacientes para que trabajen conmigo haciendo arte. Pero, ¿qué tipo de arte? Un arte muy personal, muy búsqueda personal. Por ejemplo, un paciente eh, vino y comenzamos él me empezó a contar su situación, sus problemas, sus inquietudes. Entre los dos dibujábamos esas inquietudes. De repente, esta persona tiene una colección de dibujos hechas por él y por mí, con la problemática y también con soluciones, con herramientas, con símbolos. Él ya no lo tiene todo en la cabeza, despliega esta obra y tiene una guía absolutamente práctica, visual, de su problemática. Qué maravillosa obra, porque si alguien la ve, no puede descifrar qué está pasando. Sabe que hay algo muy intenso, pero eh, no es explícito, es conceptual, es simbólico. Y es maravilloso esa imagen, esa colección de imágenes, donde utilizábamos, por ejemplo, las virtudes, fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, justicia, prudencia, para, para poder tener esas herramientas para transitar la vida. Y todo de una manera visual. Con varios pacientes se puede desarrollar este concepto para poder atravesar esta vida con más fuerza, con más herramientas y con el arte principalmente. El arte sana. ¿Qué hubiese sido de nosotros en esta pandemia sin arte? Porque en cuanto se declararon las profesiones más primordiales y las no primordiales, los médicos eran primordiales, el arte fue declarado no era necesario. Que hubiese sido de nosotros encerrados un año sin música, sin literatura, sin cine, sin películas, sin arte. Nos hubiésemos secado como una planta. Entonces, no se comprende bien cuál es tanta importancia del arte, pero en esta charla creo que lo hemos podido dejar bien afianzado y claro. Así que seguimos encendiendo llamas. Esta es una charla para encender nuevamente llamas de conciencia del arte. Bueno, eh, quiero agradecer a la Fundación Segunda Oportunidad y a la Fundación Mundo de Quitas por haberme convocado, por haberme permitido exponer y hablar de toda esta experiencia haciendo arte y en situaciones de, complejas y con distinto tipo de gente, con distintas problemáticas. Todos tenemos problemáticas, todo el mundo tiene que llevar esta vida adelante y- y saber trabajar con las problemáticas que tenemos cada uno. Así que con el arte lo podemos llevar mucho más fluido y tal vez en equilibrio, más en equilibrio. Así que bueno, agradezco y espero que les haya servido para encender la llama.